Diosdado Cabello es una figura central del chavismo y uno de los líderes más poderosos dentro del SUV. Con un control significativo sobre el aparato militar y la Asamblea Nacional, ha consolidado su influencia en Venezuela desde los tiempos de Hugo Chávez. Su cercanía con Nicolás Maduro y su habilidad para movilizar recursos lo han mantenido en la cima del poder. En sus intervenciones públicas, Cabello a menudo utiliza su plataforma para atacar a la oposición y deslegitimar a las instituciones, incluyendo el Poder Judicial, lo que establece el contexto para entender su supuesto plan de eliminar jueces críticos. Uno de los aspectos más controvertidos del gobierno de Diosdado Cabello es su presunta intervención en el Poder Judicial de Venezuela. A lo largo de los años, se ha acusado al régimen chavista de manipular y deslegitimar el sistema judicial para garantizar que los jueces sean leales al gobierno. Cabello, quien tiene un control significativo sobre las instituciones del Estado, ha sido señalado por sus intentos de instalar a jueces afines a sus intereses, eliminando así la independencia judicial. Recientemente, varios informes han sugerido que el gobierno de Maduro, con la complicidad de Cabello, ha realizado esfuerzos sistemáticos para presionar y reemplazar a jueces que no se alinean con su agenda política. Estos intentos incluyen desde amenazas hasta destituciones forzadas. En este contexto, la falta de una justicia imparcial se convierte en una herramienta del régimen para evitar cualquier desafío a su poder y perpetuar su dominio sobre el país. Este tipo de maniobras no son nuevas. Desde el comienzo de la administración de Maduro, se han evidenciado esfuerzos por parte del chavismo para debilitar a las instituciones democráticas y, en particular, al sistema judicial. En los últimos años, Cabello ha denunciado públicamente a los jueces que considera enemigos del régimen, acusándolos de ser parte de conspiraciones internas o externas. Sin embargo, estas acusaciones se interpretan, en muchos casos, como un pretexto para tomar control de la justicia y eliminar cualquier obstáculo que pueda cuestionar sus decisiones. Diosdado Cabello ha sido una de las figuras más influyentes en el régimen de Nicolás Maduro, y su habilidad para maniobrar políticamente lo ha convertido en un actor clave para mantener el control del poder. Sin embargo, su estrategia no solo se basa en la manipulación de las instituciones, sino también en una intensiva campaña de deslegitimación y persecución contra sus opositores, incluidos aquellos en el sistema judicial. Cabello ha utilizado su plataforma mediática, especialmente en su programa Con el Mazo Dando, para atacar a cualquier persona o grupo que considere una amenaza para el régimen. En este espacio, frecuentemente denuncia lo que él llama conspiraciones de la oposición, acusando a los detractores del gobierno de intentar desestabilizar el país. Su retórica ha sido clave para justificar medidas represivas, presentando a la oposición no solo como un rival político, sino como un enemigo de la nación. Este enfoque ha generado un ambiente de polarización extrema y ha sembrado el miedo entre aquellos que podrían oponerse abiertamente al chavismo. La persecución hacia jueces y figuras judiciales que no siguen la línea del régimen es un ejemplo claro de esta estrategia. Cuando Cabello acusa a un juez o a un grupo de magistrados de actuar en contra de los intereses del gobierno, no solo les deslegitima públicamente, sino que también los convierte en blancos de represalias. Estos ataques no se limitan a las instituciones judiciales, se extienden a los medios de comunicación, activistas y cualquier figura de la sociedad civil que se atreva a desafiar el poder establecido. La constante acusación de traición y conspiración crea un ambiente donde los opositores son etiquetados como peligrosos, lo que facilita su intimidación o eliminación. Este tipo de persecución también se extiende a nivel internacional. Cabello y otros miembros del régimen han acusado a actores internacionales, como organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros, de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Sin embargo, estos señalamientos suelen ser utilizados como una estrategia para desvincular al gobierno de las críticas y mantener una narrativa de victimización. Al presentar la situación como un ataque internacional contra Venezuela, el régimen apela a un sentimiento nacionalista y logra reforzar su base de apoyo dentro del país, mientras aísla a la oposición. En resumen, las tácticas de deslegitimación y persecución de Cabello son parte de un esfuerzo más amplio para mantener un control absoluto sobre el sistema judicial y, por extensión, sobre la política venezolana. Estas maniobras buscan silenciar a los críticos, crear un clima de temor y garantizar que las decisiones del gobierno no sean cuestionadas. La estrategia de Cabello se convierte así en un pilar fundamental para la perpetuación del poder del chavismo en Venezuela. El control del poder judicial por parte de Diosdado Cabello y el régimen de Nicolás Maduro tiene un impacto devastador sobre el sistema de justicia en Venezuela y sobre la credibilidad de las instituciones democráticas en el país. La falta de independencia judicial no solo socava la confianza de la población en el sistema judicial, sino que también perpetúa un ciclo de impunidad, corrupción y represión que afecta gravemente la vida política y social del país.
La manipulación del poder judicial por parte del chavismo ha llevado a una serie de decisiones judiciales que favorecen los intereses del régimen y persiguen a los opositores políticos. Esto se evidencia en casos emblemáticos donde los tribunales han dictado sentencias que no responden a los principios del derecho, sino a una agenda política. Jueces leales al gobierno han actuado como instrumentos para procesar a opositores, desde figuras de la oposición política hasta líderes sociales y defensores de derechos humanos. Esta falta de imparcialidad ha erosionado la percepción pública de la justicia en Venezuela. Además, el control de Cabello sobre el sistema judicial ha permitido que se aplique una justicia selectiva, que actúa únicamente cuando conviene al régimen y se omite cuando los intereses del gobierno están en juego. Las decisiones judiciales, que deberían estar basadas en la ley, se han convertido en herramientas para mantener a los críticos y opositores políticos en un estado constante de vulnerabilidad. Jueces y magistrados que no se alinean con el poder central corren el riesgo de perder sus cargos, ser acosados o incluso ser detenidos, como ocurrió con varios de ellos en el pasado, lo que refuerza el clima de miedo en las instituciones judiciales. Este entorno de impunidad tiene efectos muy negativos para la sociedad. La manipulación judicial facilita la represión política y la violación de derechos humanos, ya que las víctimas rara vez reciben justicia. Los opositores al régimen, los activistas y los defensores de los derechos humanos son sometidos a juicios amañados, con evidencia manipulada y testigos falsos, lo que deja a las personas sin la posibilidad de defenderse legalmente. La falta de justicia también afecta a las empresas y ciudadanos comunes, quienes ven cómo las leyes no se aplican de manera equitativa. En el plano internacional, la falta de un sistema judicial independiente también afecta la imagen de Venezuela en la arena global. Los informes de organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales señalan la vulnerabilidad del sistema judicial ante la interferencia política, lo que agrava las sanciones y las críticas hacia el gobierno de Maduro. Esta manipulación judicial no solo aísla a Venezuela diplomáticamente, sino que refuerza la narrativa de que el país se ha convertido en un estado autoritario sin mecanismos de control democrático. En conclusión, el impacto de la manipulación judicial va más allá de la política interna de Venezuela. Tiene implicaciones profundas para la estabilidad social y económica del país, así como para su relación con el resto del mundo. Al controlar la justicia, el régimen de Cabello y Maduro han logrado consolidar su poder, pero a costa de la democracia, los derechos humanos y la confianza en las instituciones del país. El control del sistema judicial por parte de Diosdado Cabello y el régimen de Nicolás Maduro podría tener repercusiones graves tanto en Venezuela como en su relación con el resto del mundo. Si se confirma la manipulación judicial y la eliminación de jueces críticos, el régimen podría consolidar aún más su poder interno, lo que llevaría a una mayor represión de la oposición política y un entorno donde los derechos humanos y las libertades fundamentales serían aún más vulnerables. La represión judicial intensificada afectaría a figuras opositoras, activistas y ciudadanos comunes, quienes enfrentarían un sistema judicial completamente manipulado. A nivel internacional, esta situación podría generar un aumento de sanciones por parte de gobiernos y organismos como la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. Estos actores podrían ver la manipulación judicial como un indicador de que el régimen está comprometido con el autoritarismo y la violación de derechos humanos, lo que justificaría el endurecimiento de las medidas contra los responsables del gobierno. Las sanciones, ya en vigor, podrían intensificarse, afectando aún más a los funcionarios chavistas y ahondando en el aislamiento económico y diplomático de Venezuela. Sin embargo, si bien el control judicial podría garantizar una estabilidad temporal para el régimen de Cabello, también podría generar un mayor descontento popular. La creciente represión y la falta de justicia imparcial podrían ser un catalizador para protestas masivas y una resistencia más firme dentro del país. Además, las sanciones internacionales podrían agravar aún más la crisis económica, lo que pondría presión sobre el régimen. En este contexto, la comunidad internacional podría intensificar sus esfuerzos para aislar aún más al gobierno de Maduro, mientras que dentro de Venezuela, la lucha por la restauración de la democracia podría encontrar nuevos aliados. La situación es incierta, pero las implicaciones de la manipulación judicial son profundas, afectando tanto a la estabilidad interna como a las relaciones internacionales de Venezuela.